Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video, donde continuaremos con la temática de nuestro video anterior, la cual está relacionada al cálculo de probabilidades por medio de las técnicas de conteo. Sin más estudiantes, avancemos directamente con los ejemplos con los cuales podemos trabajar nuevamente en el uso de las técnicas de conteo y también el medio de los cálculos de las probabilidades. Para esto, entonces, empecemos con el ejemplo número 1 que veremos a continuación aquí en pantalla. Primero, nos dicen lo siguiente: para el puesto de 3 cargos públicos se postulan 20 candidatos. Entre los candidatos se encuentran Juan, Karen y Luis. Perfecto, ya sabemos que como tal el contexto inicial nos va a dar una idea de cómo nosotros podemos encontrar el número de resultados totales para este experimento. Ahora observemos la pregunta que nos permite encontrar el número de resultados posibles. En este caso, la primera pregunta hace referencia al cálculo de la probabilidad de que los 3 candidatos sean elegidos por medio de los amigos que mencionábamos anteriormente, es decir, Juan, Karen y Luis. Así que, por lo tanto, veremos cómo nosotros podemos encontrar directamente esta probabilidad haciendo uso nuevamente de las técnicas de conteo. Recordemos que de manera inicial nosotros vamos a calcular lo que hemos llamado como el número de resultados totales. Para esto vamos a utilizar entonces la información inicial en la cual nos decía que los 20 candidatos van a ser, digamos, seleccionados, pero por medio de los mismos solamente podemos colocar a 3 de esos candidatos. Entonces, por lo tanto, lo que va a suceder en este orden de ideas es que el valor de n minúscula serían los 20 elementos, o mejor dicho, los 20 candidatos, y los vamos a organizar de 3 formas, o mejor dicho, los vamos a seleccionar a 3 cargos públicos. La idea entonces es que ahora nuevamente tenemos que analizar cuál es la técnica de conteo que mejor nos sirve para que de esa manera encontremos el número de resultados totales. Debemos recordar que hay 2 técnicas que nosotros podemos utilizar para encontrar estos valores, la cual puede ser la permutación y también la combinación. En este orden de ideas, técnicamente aquí nos están diciendo que de los 20 candidatos debemos seleccionar 3 para cargos públicos. No nos están especificando cuáles serán los cargos públicos que van a desempeñar esas 3 personas. De manera inicial, si nos dicen 3 cargos públicos, podríamos considerar que los 3 cargos van a ser exactamente los mismos. No es como, por ejemplo, decir que yo voy a seleccionar a un presidente, a un vicepresidente y a un secretario. En este orden de ideas, como los 3 cargos son los mismos, técnicamente no importará el orden en el cual los vayamos a seleccionar. Lo importante es que queden seleccionados. Y si hemos especificado de que el orden no es importante, entonces podemos utilizar lo que se llama la combinación. Recordemos que la combinación es la técnica de conteo que en videos anteriores estuvimos analizando y ocurre cuando a nosotros no nos interesa el orden en el cual vamos a organizar nuestros elementos. También sabemos que a pesar de que la combinación tiene una fórmula, la cual puede ser un poco compleja, nosotros podemos utilizar nuestra herramienta de Microsoft Excel como tal la función de combinat. Recordemos que en combinat podemos utilizar para encontrar el valor de una combinación a través de los 2 valores que estamos planteando, que en este caso sería tanto el número 20 como el número 3. Y en ese mismo orden de ideas nos daremos cuenta que el resultado nos daría 1140. Entonces, por lo tanto, tendremos que el número de resultados totales para este caso sería que con 20 candidatos y al seleccionar 3 de ellos tendremos como tal 1140 formas disponibles. Ahora, si vamos al siguiente valor, que es el número de resultados posibles, nuevamente debemos considerar el análisis con el cual trabajamos en el video anterior, el cual significa que ahora, como nos están hablando de 3 personajes, Juan, Karen y Luis, la probabilidad que debemos encontrar es que ellos 3 sean seleccionados para esos cargos anteriores. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese análisis? Recordemos algo importante. Si nosotros decimos que originalmente hay 20 candidatos, ya sabemos que Juan, Karen y Luis se tendrán que ir de ese listado, porque obligatoriamente Juan, Karen y Luis ya no podrán formar parte de los 20 candidatos porque ellos 3 van a ser elegidos en los cargos. De esa misma manera, ¿qué va a suceder entonces con los cargos públicos? Como en este caso tenemos solamente disponible 3 plazas y esas 3 plazas van a ser ocupadas por Juan, por Karen y por Luis, eso significa que los otros restantes candidatos, que ya no serían 20, sino que ahora serían 17, ya no tendrían ninguna posibilidad de ocupar algún cargo público, porque tanto Juan como Karen y Luis ya se van a hacer cargo de esos 3 cargos públicos. Y por lo tanto, entonces, podemos decir que el valor de n minúscula, que es el
el número de elementos, sería igual a 17 y el valor de R, que es el número de formas que podemos elegir, en este caso sería el número 0, lo cual significa entonces que la combinación que haríamos en este caso sería entre esos dos valores, el número 17 y el número 0, lo cual nos va a dar como resultado el número 1. Es decir, que en este caso, el número de resultados posibles es que solamente hay un caso posible en el cual Juan, Karen y Luis sean seleccionados como los 3 candidatos para los 3 cargos públicos. Y de esa misma manera haremos el proceso que entendimos en el video pasado, en el cual podemos llevar a cabo la división del número de resultados posibles sobre el número de resultados totales. Y el resultado final nos dará como valor 0,0008, que convirtiéndolo a su forma porcentual, multiplicándolo por 100, nos va a dar como resultado 0,08%. Nuevamente podemos decir que esta probabilidad es inferior al 1% y por lo tanto estaríamos hablando de una probabilidad muy pequeña. En este caso estaríamos diciendo que es poco probable que tanto Juan, Karen y Luis sean seleccionados para los 3 cargos públicos. Pero de igual manera ya sabemos que el análisis que estamos llevando a cabo por medio del número de resultados totales y el número de resultados posibles va muy de la mano con la técnica de conteo con la cual también estemos trabajando. Considerando entonces este mismo ejemplo, estudiantes, podemos entonces responder una segunda pregunta como es esta que veremos en pantalla. ¿Cuál es la probabilidad de que Juan y Karen sean elegidos en 2 de los cargos anteriores? Si nos damos cuenta, ya no nos están mencionando a Luis, entonces por lo tanto este es un factor fundamental con el cual también debemos llevar a cabo el planteamiento. En este caso, volvemos a recordar que el número de resultados totales no se modifica en lo absoluto y seguimos teniendo 1140 formas de elegir a los 3 candidatos para los cargos públicos. Sin embargo, en este caso debemos recordar que el número de resultados posibles va a ir ligado a la pregunta que se nos está generando. Como en este caso solamente nos hablan de Juan y Karen para que sean elegidos en 2 de los cargos, ¿cuál será la situación? Recordemos otra vez, tenemos 20 candidatos, pero de esos 20 candidatos debemos eliminar 2 porque Juan y Karen obligatoriamente van a formar parte de los cargos públicos. Ahora, ¿qué pasará con los mismos cargos públicos? Se supone que nosotros tenemos 3 maneras en las cuales debemos elegirlos, pero como de esas 3 formas, Juan y Karen se van a quedar con 2 plazas, entonces eso significa que solamente tendríamos un cargo disponible. En pocas palabras, ¿qué pasaría acá? N sería igual a 18 y R sería igual al número 1. Y de esa manera, la combinación la ejecutaríamos por medio de esta forma, 18 combinado con 1, lo cual nos dará como resultado el número 18. Finalmente, la probabilidad la seguiremos calculando de la misma forma de siempre, 18 dividido en 1140, donde en este caso la probabilidad nos daría de 0,0158 o en su forma porcentual 1,58%. Si podemos observar en este caso, nos vamos a dar cuenta que la probabilidad ya aumentó con respecto a lo que hicimos anteriormente. Esto principalmente se debe a que en este caso, como ya no tenemos la obligación de que Luis forme parte del último cargo público, eso significa que tenemos un gran listado de opciones para elegir a ese último candidato. Claro, sabemos que Juan y Karen obligatoriamente deben formar parte de los cargos públicos, pero esa última plaza que queda disponible nos da un abanico de posibilidades que se pueden seleccionar y es por eso que en este caso la probabilidad tendió a aumentar con respecto a lo que hubiera pasado cuando Luis se quedó con ese último cargo público. Perfecto, estudiantes, habiendo analizado en este caso lo mismo que estuvimos trabajando en el video anterior, pero ahora haciendo uso de la combinación, veremos entonces otros casos interesantes con los cuales podemos seguir trabajando. En este caso veamos un siguiente ejemplo con un contexto completamente diferente, pero que maneje la misma lógica. Veamos lo que nos dice ahora este ejemplo. En una entrevista se presentan 10 mujeres y 12 hombres. Se deben elegir 6 mujeres y 7 hombres. Si nos damos cuenta, este es un ejemplo muy similar que también ya hemos trabajado con anterioridad y que ya sabemos que por ley vamos a utilizar lo que es la combinación, porque recordemos que si de las 10 mujeres debemos elegir 6, no nos dicen los cargos específicos, es decir, que no interesará el orden en el cual escoja a las mujeres. Lo mismo pasará con el caso de los hombres. Yo tengo 12 hombres disponibles, pero solamente voy a seleccionar 7 de ellos. Como no nos mencionan ninguno de los cargos que van a ocupar, entonces podemos considerar que todos van a ocupar directamente
exactamente las mismas funciones y por lo tanto no va a interesar el orden en el cual se escojan. Por lo tanto, lo resolveremos nuevamente por medio del uso de la combinación. Sin embargo, veamos ahora qué preguntas se nos pueden formular a través de este caso. Primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que Jorge y Laura sean elegidos? Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos nuevos personajes con los cuales vamos a poder encontrar la probabilidad que se nos esté preguntando. Así que por lo tanto debemos tener en cuenta el orden con el cual podemos seleccionar a los candidatos finales, considerando nuevamente la información que se nos está brindando. Primero, recordemos que en un orden de ideas vamos a encontrar el número de resultados totales. Así que, por lo tanto, ¿cuál es la situación que radica en este caso? Nuevamente, al igual que como habíamos trabajado cuando hicimos el caso de la combinación, debemos considerar que trabajar, bien sea con hombres o bien sea con mujeres, van a ser dos grupos que se van a formar y de esos dos grupos formaremos un grupo total. Así que, por lo tanto, deberemos encontrar el cálculo para el tema de las mujeres y también para el tema de los hombres. En este caso, recordemos que si de las mujeres tenemos 10 opciones, de las cuales vamos a seleccionar 6, entonces la combinación que llevaríamos a cabo sería esta: 10 combinación 6, y por lo tanto el resultado nos daría como valor el número 210. Ahora, para el caso de los hombres, sucede exactamente lo mismo. Tenemos 12 hombres, de los cuales vamos a seleccionar 7, así que por lo tanto la combinación que llevaríamos a cabo nos va a dar como resultado el número 792. Perfecto. Teniendo en cuenta estos dos grupos que hemos formado, ahora vamos a formar el grupo general. Recordemos que el grupo general debe estar compuesto tanto por mujeres como por hombres. Así que nuevamente decimos que de las 210 mujeres y de los 792 formas para elegir a los hombres, entonces lo que vamos a llevar a cabo es una multiplicación, porque recordemos que el principio de la multiplicación nos dice que debe haber una dependencia entre los dos grupos que vamos a seleccionar, y como en este caso el grupo obligatoriamente nos dice que debe tener hombres y mujeres, entonces significa que hay una doble dependencia entre ambos. Las mujeres dependen de los hombres y los hombres dependen de las mujeres, y por lo tanto en ese sentido el número de resultados totales nos va a dar como valor el 166.320 que estamos observando en pantalla. Por lo tanto, este será el número de resultados totales que nosotros tendremos para elegir tanto a los hombres como a las mujeres en el caso del grupo total que vamos a formar. Con este conocimiento, ahora recordemos cuál es la idea que debemos hacer en estos casos. Nosotros, después de tener el número de resultados totales, vamos ahora a detectar el número de resultados posibles, teniendo en cuenta la pregunta que se nos está formulando. Como en este caso nos preguntan por la probabilidad de que Jorge y Laura sean elegidos, ¿qué va a suceder entonces en el caso de las mujeres? Anteriormente decíamos que teníamos 10 mujeres, las cuales debíamos escoger 6 de ellas, pero como ahora Laura debe ser una de las mujeres escogidas, entonces por lo tanto quitaríamos de las 10 mujeres a Laura y también quitaríamos de las 6 mujeres a Laura. Por lo tanto, en este caso el número de elementos sería 9 y el número de formas sería 5, lo cual significa entonces que la combinación nos daría como resultado el número 126. Lo mismo pasará en el caso de los hombres, porque como Jorge será uno de los hombres que obligatoriamente debe formar parte del equipo, entonces ¿qué pasará? De los 12 hombres quitaremos uno, que es Jorge, y de los 7 cargos que tenemos para los hombres quitaremos uno, que técnicamente es el cargo que va a ocupar Jorge. Por lo tanto, en este caso el número de elementos sería el número 11 y el número de formas sería el número 6. En este caso, la combinación nos va a dar como resultado el número 462, y nuevamente como el equipo se va a formar a través de esos dos grupos, entonces nuevamente llevaremos a cabo la multiplicación de estos dos resultados, volviendo a la lógica de que el número de mujeres depende también del número de hombres y el número de hombres depende del número de mujeres. Respuesta final para el número de resultados posibles nos va a dar como valor el número 58.212. Finalmente, para que de esa manera encontremos la probabilidad, vamos a dividir entonces el número de resultados posibles que acabamos de encontrar y el número de resultados totales que hallamos con anterioridad. Y si hacemos el cálculo debidamente, nos va a dar como resultado 0,35, o dicho de otra forma, 35%, lo cual significa entonces que esta es la probabilidad de que Jorge y Laura sean elegidos para que de esa manera se forme el equipo.
5. Recordemos otra vez que el número de resultados posibles lógicamente debe ser inferior al número de resultados totales, porque ese número de resultados posibles depende de la información con la cual hemos trabajado también el número de resultados totales. Finalmente, para resolver una última pregunta, basándonos en esta información que teníamos inicialmente, podemos decir también lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que Jorge, Laura y Raúl sean elegidos en el equipo que vamos a formar? Recordemos entonces cuál es la idea. Nuestro número de resultados totales sigue siendo el mismo, es decir, el 166.320 que vimos anteriormente lo vamos a seguir utilizando. Lo que va a cambiar ahora nuevamente es el resultado de números posibles. Ya sabemos entonces que para el caso de las mujeres, como Laura técnicamente va a seguir formando parte del equipo, seguimos con la misma lógica. Ya tendríamos ahora 9 mujeres, las cuales van a ocupar 5 de los cargos, porque recordemos que el sexto cargo ya lo tiene Laura obligatoriamente. La combinatoria nos sigue dando como resultado el número 126, pero ahora en el caso de los hombres ya no sería el mismo resultado que obtuvimos en el caso anterior, porque ahora tenemos a Jorge y Raúl, 2 hombres, los cuales significará que descartaremos del número total de hombres y también lo descartaremos de las opciones disponibles. Así que por lo tanto, el número total de hombres sería 10 y los cargos disponibles solamente serían 5. Y por lo tanto, la combinación que llevaríamos a cabo sería esta que vemos en pantalla: 10 combinado con 5 y que nos dará como resultado el número 252. Recuerden que los resultados de todas las técnicas de conteo los estamos obteniendo a través de Microsoft Excel y de esa manera nos daremos cuenta que en este caso, al multiplicar estos dos valores, el número de resultados posibles ha disminuido y nos ha dado como valor el número 31.752, lo cual significa entonces que para el cálculo de la probabilidad tomaremos este valor y lo dividiremos sobre el número de resultados totales que anteriormente mencionamos, es 166.320, y por lo tanto el resultado ya cambiaría abruptamente y nos daría como valor ahora 0,1909 o mejor dicho 19,09%, una probabilidad que fue mucho más pequeña de la que obtuvimos con anterioridad, lo cual nos está diciendo que si tenemos un grupo de amigos y a medida que queremos hallar la probabilidad de que todos los amigos formen parte del grupo, esa probabilidad va a ir disminuyendo, es decir, que es poco probable que contraten a todo el grupo de amigos para que de esa manera obtengamos las probabilidades respectivas al caso que se nos esté analizando. De acuerdo, estudiantes, con toda esta información que hemos trabajado, no solamente en este video, sino también en los videos anteriores, los invito a que generemos los talleres que tenemos directamente para este tercer corte. Debemos recordar que los talleres van a ir relacionados a todo el tema que hemos hablado con la probabilidad. Así que, por lo tanto, cualquier inquietud en la cual tengamos problemas por medio del taller o por medio de los cuestionarios que veremos más adelante, recordemos estar en contacto para que de esa manera aclaremos todas las preguntas que estén presentes. Estudiantes, les deseo a todos y a todas un muy feliz día, tarde o noche.